Como prácticamente cada miércoles estamos acá para traer un nuevo video, una nueva enseñanza. Y esta vez vamos a estar hablando de una sociedad, una secta bastante conocida en nuestro entorno, en nuestros países y con un impacto bastante grande en el entendimiento y en el conocimiento de la cultura general. No estamos hablando de ninguna otra que de los testigos de Jehová. Este video, como todos en el canal de YouTube, El Mensaje a la Odisea, no es con el ánimo de generar polémica, sino de traer verdad, de traer luz, de traer evidencia, de constatar las pruebas y resolver, como se dijera en el lugar público, quién tiene la verdad. Esta línea de enseñanza, esta línea de doctrina herética, fue fundada por Charles Taze Russell en Estados Unidos por allá por el año 1870. Es importante que nos demos el tiempo de confrontar cuáles son sus enseñanzas y por qué es considerada una herejía o una doctrina, una línea de pensamiento filosófico, como incluso se determinó en algún tiempo, herética. Es decir, que no está conforme a la verdad, sino que entremezcla interpretaciones, entremezcla líneas doctrinales y se hace bastante difícil incluso descubrir la columna vertebral por tantos debates que se han suscitado dentro de ellos mismos y lo que se ha enseñado a lo largo de los años en estos ya más de 150 años de existencia de esta enseñanza. Así que vamos a ir allá, no nos vamos a detener y vamos a ir a confrontar alrededor de 10 líneas doctrinales que totalmente se salen de la verdad. ¿Y esto por qué es importante? Porque pone en riesgo la vida eterna de las almas, porque pone en riesgo la verdad y porque ataca la verdad realmente de base. Es básicamente una línea filosófica salida de las profundidades del infierno para destruir o procurar destruir la verdad y la sana doctrina. Pero aquí estamos para hablar de lo que corresponde y de lo que es cierto y quitar la máscara del medio para que esta verdad sea revelada y podamos entender y juzgar con conocimiento de causa y no simplemente por opiniones o consideraciones personales. Gracias a todos quienes se suscriben, comentan, comparten y les doy la bienvenida. Ya comenzamos. Mis amigos, partamos entendiendo y comprendiendo una verdad irrefutable. Si tú vas de un punto A a un punto B, quieres llegar a ese punto, no conoces ese punto B, pero te dan unas instrucciones que no son las correctas, nunca vas a llegar. No vas a llegar a ese punto B. Si las instrucciones, las coordenadas que te dan no son las precisas, no son las correctas. Lo mismo sucede cuando nos adentramos y entendemos el tema espiritual, el tema de la salvación del alma. Yo he sido constituido por el Espíritu Santo, maestro de enseñanza bíblica, no solamente para mí, pero mucho más para el cuerpo de Cristo, mucho más para las personas que están buscando la verdad. Porque quizás ya muchos a este momento vieron la introducción de este video y lo desecharon, lo quitaron, se enojaron, lo sacaron del camino. Pero si tú estás todavía acá, quiero que me acompañes porque vamos a revelar a la luz de la palabra y por el Espíritu Santo la verdad de lo que estamos hablando. Vamos a iniciar directamente con la primera herejía de lo que vendría siendo los testigos de Jehová. La primera herejía es que la Trinidad no existe. Y yo lo he hablado ya muchas veces en este canal de YouTube, El Mensaje a la Odisea. Hay varios videos donde se habla de la salvación, donde se habla de la explicación completa de Apocalipsis. Y a lo largo de todas esas enseñanzas se ha hablado claramente de la manifestación de Dios a través de la Santísima Trinidad. Y aquí tenemos Génesis capítulo 1, Reina Valera de 1960, nueva traducción viviente. Y acá vemos el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, en mayúscula, de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Nueva traducción viviente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu, en mayúscula, de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:1, el primer libro de la Biblia. Y vamos a Apocalipsis 22 y nuevamente habla de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra más usada para referirse a Dios a lo largo de la Biblia, en el original, y más de 2000 veces, es Elohim. Que si vamos a la explicación, a la etimología de la palabra significa dioses. En el versículo 1 del primer libro. Y si vamos al versículo 26 de Génesis 1, dice lo siguiente. Y nos dice, entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algo muy importante que yo les he enseñado en la teología es que la Biblia no dice cosas por decirla. No tiene un orden de palabras porque sí. No, siempre obedece a un propósito, siempre obedece a una razón, siempre obedece a una causalidad, no a una casualidad. Eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué la Biblia dice lo que dice? ¿Por qué lo dice en esa forma, en ese orden? Porque aquí nos está diciendo que está manifestada la Trinidad. Hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí puedes ir al hebreo, puedes ir al griego, puedes ir al arameo, lo que quieras, para tratar de refutar. Pero siempre les he dicho algo muy importante. Si tú tienes que ir al hebreo, al arameo o al griego para mantener una doctrina que tú enseñas, estás equivocado. Porque la Biblia se explica a sí misma. La Biblia es su mismo intérprete. Y lo que dice en un libro, en otro lo amplía y lo especifica. A veces va del antiguo al nuevo y a veces del nuevo vuelve al antiguo para explicar una doctrina. Y mucha gente alega, no, es que el hebreo original es el que importa, no el español. No, mis amigos. ¿Quién fue el que dividió los idiomas a lo largo y ancho de la tierra? Dios mismo, en la Torre de Babel. Fue donde dividió los idiomas en el mundo. Por lo tanto, Dios provee la verdad para cada idioma en su contexto, en su entendimiento, en su lengua natural, en su lengua materna. Eso es importante que lo entendamos, amigos. Porque yo veo muchos que toman un versículo y se van al original y dicen que quería decir esto, que quería decir aquello, pero cuando vemos el contexto del párrafo o del pasaje o lo que está narrando, la interpretación es correcta en la lengua que se está leyendo, sin necesidad de ir a otro idioma. Ahora, esto se va a explicar más en profundidad porque las siguientes doctrinas que son atacadas también tienen que ver con este principio. Entonces partamos de algo. La primera doctrina fundamental de la vida y la fe cristiana es la Santísima Trinidad. Y eso lo hemos hablado ya anteriormente, como ya lo dije. Génesis 24 nos da un ejemplo de eso y lo tratamos en el video inmediatamente anterior a este en el canal de YouTube. Y hablamos de esa realidad, que la Biblia no use el término Trinidad. No quiere decir que no exista, porque a lo largo y ancho de toda la Biblia se está hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya vimos Génesis 1, 1 y 1, 2. El Espíritu, en mayúsculas, o sea, una persona, se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a la segunda doctrina, que es la deidad de Jesucristo. La segunda doctrina que se ataca de manera directa es la deidad de Jesucristo. Y ojo acá, porque si atacamos la realidad de la Trinidad ya como número uno, y ahora atacamos la deidad de Jesucristo, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí ya no hay salvación, solo condenación, porque estamos yendo en contra de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que nos escogió, nos colocó en Jesucristo para salvación, pero para ser colocados en Cristo fue por el convencimiento del Espíritu Santo. O sea, si sacamos al Espíritu Santo, no hay salvación porque no hay quien nos convenza y nos lleve a Cristo. Y si sacamos a Cristo, todavía peor,
porque no hay quien pague por nuestra salvación. Ninguno de los tres puede sacarse de la ecuación, ninguna de las tres personas de la Trinidad. Uno que falte, no hay salvación. Entendamos eso, mis amigos. No estamos jugando acá. O quien quiera jugar está jugando con fuego. Y nadie puede jugar con fuego sin el riesgo de que sus vestidos ardan. ¿Y cómo se ataca? Aquí, como segundo punto, la doctrina de la deidad de Jesucristo. ¿Cómo se ataca? Se dice, y esto yo lo leí personalmente en una atalaya hace más de 10 años. La atalaya es un tipo de revista de algunas pocas hojas que ellos la usan como base doctrinal o explicación de la doctrina bíblica a lo largo y ancho del mundo. Bien, entonces allí decían que Jesucristo es el mismo arcángel Miguel. Y eso es una blasfemia, una completa herejía y una completa blasfemia contra Cristo. ¿Por qué? Porque está diciendo que Cristo fue creado, que no comparte la deidad con Dios. Y eso automáticamente ya a cualquiera que crea eso lo condena a la condenación eterna, a la separación de Dios, porque está blasfemando directamente contra la persona de Jesucristo. Vamos a ir a algunas citas para hablar de esta doctrina. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, como consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de la profecía de Jesucristo. Y el principado sobre su hombro, el señorío, el gobierno. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, no arcángel fuerte, no ángel fuerte, no, Dios fuerte. Y algo maravilloso, Padre eterno. Comparte con el Padre la misma soberanía, supremacía, señorío, sabiduría, sustancia, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Príncipe de paz. Y nos sigue hablando de lo que tiene que ver con el reino de Cristo. Aquí nomás ya debería ser suficiente para destruir esa herejía de que Cristo es un ser creado, porque es Padre eterno, sin principio ni fin de días. Josué 5, 13, 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14. Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. No comandante, no general como es Miguel, sino príncipe, o sea, soberano sobre los ejércitos de Dios. Y como reino está siempre el Padre, el príncipe que vendría siendo heredero al trono y el general de los ejércitos, que sí es el lugar que ocupa Miguel, el arcángel, pero solamente hay un príncipe del ejército de Jehová. Y aquí está lo interesante. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Cómo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Los ángeles no pueden recibir adoración. ¿Cuál fue el ángel que quiso recibir adoración? Lucifer, Satanás. ¿Y qué pasó? Destituido de la gloria de Dios, quitado de la presencia de Dios, tirado por tierra de delante de la presencia de Dios. Y Apocalipsis lo dice 2 veces. Juan trató de adorar al ángel por las maravillas que estaba viendo y el asombro que tenía, y el ángel le dijo: Yo soy consiervo tuyo, no puedes adorarme,
adora a Dios. 2 veces lo hizo Juan y 2 veces fue reprendido por el ángel. Acá vemos a Jesucristo, príncipe del ejército de Jehová. Fue adorado y le ordenó a Josué y Josué así lo hizo. Hebreos 1, 1 al 8. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí no hay nada que añadir. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Está constituido de la misma sustancia que el Padre. Por lo tanto, coexiste con el Padre, por lo tanto es eterno como el Padre, como ya lo vimos en Isaías, Padre eterno. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Cristo mismo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Cómo? Superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es superior a los ángeles. Y aquí vuelve y lo aclara, el Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, nunca le ha dicho a ningún ángel: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, para el que dice que te ha engendrado, entonces quiere decir que tuvo un inicio. No, es cuando lo introduce en el mundo. Sabemos la palabra dada a María, la Virgen, cuando Gabriel viene y le da la razón. Dice, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, para que Cristo encarnara en el mundo. No es que Cristo inicia a existir desde que nació de María, no. Simplemente deja su gloria, encarna en la limitación en el cuerpo, un cuerpo humano, cumple su propósito y vuelve al Padre a sentarse a la diestra del Padre. Entendamos eso porque ahí podemos estar cayendo en herejías. ¿Qué dice aquí? Adórenle todos los ángeles de Dios. Esto incluye ángeles, arcángeles, querubines, serafines, terafines, como quieras llamarle. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, ¿cómo lo llama? Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Pare de contar. Destruimos la segunda herejía. La deidad de Jesucristo es deidad de Jesucristo. Y los testigos la destruyen. Por lo tanto, caen en herejía. Y no tienen salvación en sí mismos, porque han negado al autor y consumador de la fe y de la salvación, Jesucristo mismo. Doctrina número 3. La resurrección corporal de Jesucristo. Como dije al principio, dentro de los testigos de Jehová y sus líneas de origen se han generado debates, algunos de ellos fuertes, sobre esta parte. Pero en su centro está que Jesucristo no vino en cuerpo. Otros dicen que sí, pero que al morir en la cruz entregó su cuerpo. Lo dio, como decir yo dar algo y me despojo de ello. Que por lo tanto cuando resucitó fue el espíritu y no con cuerpo. Eso es una herejía. Y vamos a ver las citas bíblicas que lo confrontan. Primera de Corintios 15, 16, 17. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Ojo acá, ¿qué está queriendo decir el texto? Si realmente Cristo no resucitó en cuerpo
inútil es nuestra fe. Inútiles. Entonces, directamente está diciendo, si tú no crees que Cristo resucitó en cuerpo, empaca y vámonos. Empaca y vámonos porque estás perdido. Y aquí nos sigue hablando del tema y nos dice versículo 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Cristo murió realmente, no como muchas herejías que dicen que era un espíritu colgado en la cruz, como dice el Islam, como dicen muchas otras sectas, entre ellas los testigos de Jehová, y no es así. Él resucitó de los muertos en cuerpo. Hechos 17:31, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les mostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Jesucristo mismo. ¿Cómo? Levantarlo de los muertos. El único que puede morir es el cuerpo. El espíritu no muere. El alma no muere en la muerte natural. Solamente el cuerpo. Pero dice que lo levantó, lo resucitó. Entendamos el concepto. La mayoría de problemas en la mente es de conceptos. Lucas 24:39. Mirad mis manos, dice Cristo Jesús, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fin de la discusión. Cristo resucitó en cuerpo. Los espíritus no tienen cuerpo. Para nosotros está prometido un cuerpo glorioso. Los que creemos en el verdadero Jesucristo y no conforme a las herejías de los testigos de Jehová y de todas las religiones que afrentan a la Biblia y a la sana doctrina. Cuarta herejía. La salvación no es realmente solo por gracia, sino que debemos añadir obras a la gracia. Y dentro de esa misma está otra herejía muy fuerte, que la salvación se puede perder. Y en mi canal, El Mensaje de la Odisea, en uno de los últimos 5 videos está la explicación y el fin de la controversia si la salvación se pierde o no, para que puedan ir y puedan checarlo. Romanos 4:5. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Génesis 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, fue declarado justo por la fe en lo que Dios le mostró, en la promesa de Cristo Jesús cuando le mostró las estrellas. Y luego en el 17, Génesis 17, Dios le dice, circuncida el prepucio de todo varón a los 8 días de nacido, como evidencia, como señal de que ya tenemos un pacto, de que ese pacto ya es una realidad. No son mi pueblo por circuncidar la piel del prepucio. Son mi pueblo porque están bajo un pacto y una promesa en Cristo Jesús. La circuncisión es solo una señal de obediencia, como el bautismo en agua. Es una señal pública de que ya debió efectuarse un nuevo nacimiento, un bautismo bajo el Espíritu Santo. Fin de la discusión. No somos salvos por obras. Pero añadamos una explicación más. Efesios 2, 8, 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, por la fe. Ya lo vimos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. O sea, si no entendemos esto, ¿en qué estamos? O sea, si no entendemos lo que la Biblia nos está diciendo acá en la Nueva Traducción Viviente, no estamos en nada realmente. No tenemos vida espiritual, porque si no tenemos vida espiritual no podemos entender las verdades espirituales, sino que no son lazos, no son tropiezo, piedra que hace caer, roca que hace caer. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie puede decir yo soy salvo porque yo doy limosnas, porque yo obro, porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo peregrino, porque yo hago, porque yo dejo de hacer. No, somos salvos
por gracia, por un regalo, por creer en Jesucristo y su obra finalizada en la cruz. Creer en Jesucristo, confesarlo para salvación y ya. Las obras no son para ser salvos, son una evidencia de salvación. El fruto de una planta de manzano no es la que le da la naturaleza al manzano, es la que muestra que es un árbol de manzano. Un cerezo, las flores, un naranjo, las flores y las frutas, no hacen la naturaleza del árbol, son la evidencia de que es un árbol de naranjo o de la naturaleza que sea. Es la evidencia de que lo es. Las obras del cristiano verdadero son evidencia de que ya lo es. No lo hacen a él cristiano, es una evidencia de que ya lo es. Voy a mencionar otras, dentro de tantas, pero me voy a centrar en la última para no hacer tan largo este video. Porque, ojo mis amigos, y algo lo digo acá, una iglesia, una línea de doctrina que tenga una sola doctrina herética es suficiente para que tú abandones esa iglesia y busques una, no quizás la más cercana a tu casa, sino la más cercana, la más fiel a la palabra de Dios. Que no existe en tu lugar de residencia, en tu pueblo, en tu ciudad, una así, ¿ok? Puedes seguir asistiendo, pero ten mucho cuidado con colar el mosquito y tragarte el camello, con terminar predicando y viviendo herejías que te puedan enseñar. Porque la verdad debe ser 100% verdad. Porque una verdad a medias es una mentira completa. Y es un peligro para las almas. Bien, el infierno y el castigo eterno dicen que no, que el juicio de Dios aniquila a la gente. No es así. Nuestro Señor Jesucristo fue una de las personas en la Biblia que más habló del infierno. Tesalonicenses habla del infierno. Corintios habla del infierno. Romanos habla del infierno. Y Apocalipsis ni se diga. Apocalipsis habla del lago de fuego incluso. Y habla del juicio que los que nas hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, donde estaban siendo atormentados la bestia, el falso profeta y Satanás. Tengamos eso claro. La expiación. Creen que la obra de Cristo fue pagada a Satanás. O sea, interpretan de manera totalmente absurda y errónea la palabra de Dios. Cristo murió para restaurar nuestra relación con Dios, el Padre, la cual el hombre rompió en el Edén porque eligió su propia gloria y no la gloria de Dios. Deseó ser como Dios, rompió la relación con Dios, se separó. Dios no hizo nada, fue el hombre el que se separó. El Padre envía al Hijo para restaurar la relación con Él, no con Satanás. Satanás no tiene nada que hacer ahí. Porque nos guarda Cristo, es de la ira venidera de Dios contra el pecado, no de Satanás contra nosotros. Otra cosa, ellos dicen que la expiación, como ya dijimos antes, en la salvación por gracia, ahora en la expiación dice que no es suficiente, que debemos añadir obras. Herejía total, ya lo vimos. Ya lo vimos en las citas anteriores, que es por gracia, por un regalo, no por nuestras obras. Siguiente, el alma es mortal. Como ya lo decía, el alma, según ellos, es aniquilada en el juicio, en los pecadores. Aquí vemos en la Biblia, y ya lo hablé, de que el alma es inmortal. El único que muere es el cuerpo, porque el cuerpo pertenece a este mundo, es formado de la tierra. Fue hecho Adán, alma viviente, y Cristo, espíritu vivificante. Y ahí sí vamos a ir a una cita, primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Cómo? Espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos, no un ser vivo, porque eso nos pone en lo mismo que dice la evolución, que es una ciencia humana incorrecta y nefasta, que somos evolución de los animales. No, señores. Los animales solo tienen cuerpo y un espíritu de vida que pertenece a este mundo. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma
y un espíritu. En el alma está la razón y está la voluntad. Los animales no tienen razón, entendimiento, ni tienen voluntad. Se mueven por sus instintos, por sus impulsos, por sus necesidades. El hombre es racional, no por evolución, porque tenemos un alma inmortal. Y un espíritu que no es de este mundo, sino de Dios, porque sopló Él en nosotros aliento de vida. Entendamos eso, mis amigos. La última que vamos a tratar, nos quedan muchas por tratar, pero espero que esto sea para ti suficiente, para si perteneces a esta doctrina, te salgas de allí como dice la palabra, corran, salte de ahí, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas ni de su juicio. Y si te han estado hablando y convenciendo, huye de ahí y no mires atrás. Como yo lo hice, porque yo estuve seducido a pertenecer a ellos, a los testigos de Jehová, hasta que leí en esa atalaya que les digo hace más de 10 años, que decían que Jesucristo era mismo Miguel. Y yo dije, herejía. Y yo era todavía un adolescente, un joven. Pero por el Espíritu Santo del Dios viviente entendí. Y precisamente la doctrina número 8 que vamos a refutar acá es la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza, o como otros lo llaman de ellos mismos, la manifestación del poder de Dios. Eso es una herejía. Y ya lo dije al principio, aquí lo sentamos como doctrina. El que crea que el Espíritu Santo no es una persona que cumple una labor dentro de la salvación del hombre está perdido, porque sin el Espíritu Santo no hay salvación. Juan 16, 7 al 8. En realidad, aquí está hablando Jesucristo mismo, por eso está en color rojo. Es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, o consolador, o alentador, o consejero, en griego dice paráclito, y está en mayúscula, o sea, se refiere a una persona, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Es decir, que sin el Espíritu Santo nadie puede arrepentirse porque no es convencido de pecado. Y nadie puede salvarse porque no es convencido de la justicia de Dios que es por medio de Jesucristo. O sea, empaque y vámonos, sin el Espíritu Santo. Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo puede una fuerza hablar a la persona para que no haga una acción? Es una persona. Y siempre que se hable de espíritu, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo se está refiriendo al Espíritu Santo, porque ¿quién lo envió? El Padre y el Hijo lo enviaron para estar con nosotros. Muchas veces se habla del Espíritu de Cristo o el Espíritu del Padre, o el Espíritu de Cristo o de Jesús o el Espíritu de Dios, como lo habla en algunas partes Nueva Traducción Viviente, pero está en mayúscula porque se refiere a una persona. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu, en mayúscula nuevamente, como ya les dije, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, vuelve y está en mayúscula mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una fuerza no intercede. Una persona sí intercede. Tengámoslo claro. Efesios 4, 29 al 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, misericordia, amor de Dios a los oyentes. No gracia de chiste ni de recocha, no, gracia de Dios. La gracia que recibimos de Dios por medio de Jesucristo, también impartirla. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando fuimos sellados, tenemos esas arras, esa presencia en nosotros del Espíritu Santo, porque Él también es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y algo más y muy importante para finalizar. Ellos dicen
la preeminencia de salvación sobre 144.000 pertenecientes a los testigos de Jehová. Otra herejía. Apocalipsis habla claramente sobre los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. 12.000 de Judá, 12.000 de Zabulón, 12.000 de Neftalí, 12.000 de Isaacar, etcétera, etcétera. 12.000 de cada tribu del pueblo de Israel, no del mundo, no de los gentiles, del pueblo de Israel, sellados alrededor de la semana 70 de Daniel, el fin del mundo, cuando ya la iglesia no esté en este mundo. Si esto no fue suficiente, que Dios tenga misericordia de ti. Si fue suficiente, la gloria y la honra sea para Dios. Gracias por comentar, compartir y suscribirse. Dios mediante nos vemos en otro video. Dios nos ha amado sobremanera y nos ha bendecido en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, si has creído en Él. Adiós.